Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 9 de noviembre para hablar de política, porque hay una petición desde el Centro Democrático, concretamente al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, uno de los funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien ha sido calificado como el más responsable, el más sensato y que incluso ha tenido que salir a apagar algunos incendios por declaraciones de sus compañeros de gabinete. Senador Miguel Uribe, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Hola Diego, un saludo especial a usted y a todas las personas que hoy nos acompañan en el programa. Gracias por la invitación. Bueno, senador, y muy seguramente usted, esto que acabo de decir, de cómo califican algunos al ministro de Hacienda, pues usted no está de acuerdo con eso, ¿es así? Bueno, en primer lugar, tendría que decir que sin ser el ministro estrella, sin ser el ministro ideal, pues cuando usted compara a Ocampo con el resto del gabinete, rápidamente encuentra que es probablemente el único que da algún grado de sensatez, tranquilidad y particularmente es el único que representa algún grado de estabilidad y certeza para los mercados nacionales e internacionales, para los inversionistas y para la economía. Entonces, pues yo no creo que sea un gran ministro, ¿no? Ni por la gestión que hizo en el pasado, ni por la que está haciendo. Pero es evidente que, como usted bien dice, en eso sí coincido, es el que sale a apagar los incendios, es el que muestra algo de cordura frente a la irresponsabilidad de Petro y de los demás ministros. Digamos, tiene algún grado de sensatez, además, porque pensaría uno que tiene algún grado de responsabilidad con, con, con pues, frente a su reputación, frente a su experiencia y frente a sus relaciones internacionales. Entonces uno piensa que está haciendo un esfuerzo en medio de este gobierno irresponsable que ha profundizado incertidumbre, desconfianza a los mercados y a la economía, pues está tratando de dar algunos vicios de cordura. Pero yo lo que diría para resumir es, sin ser el ministro estrella, es el único que de alguna manera da tranquilidad a los mercados y por ende pues yo creo que por eso es que lo califican de una mejor manera, pero tiene mucho que ver con que los demás del gabinete sí son completamente irresponsables. Y de todas maneras, senador Uribe, con el ministro Campo hay una situación. Él está, como se dice en el fútbol, en un préstamo, ¿sí? Sin opción de compra, porque él está con una licencia de una universidad de Estados Unidos y él va a estar por un periodo. La licencia es de un año, creo que es prorrogable por otro año más, pero muy seguramente, ya lo ha dejado entrever en las entrevistas, no va a estar durante los 4 años de gobierno del presidente Gustavo Petro. De allí radica la petición que usted está haciendo. ¿Cuál es, senador? Así es. Mire usted que el ministro Campo tiene un compromiso académico o tenía un compromiso académico en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Y cuando le ofrecen el ministerio, él pide una licencia en esa universidad, le dan una licencia de 12 meses, prorrogable por unos meses más, y toma la decisión de venir y asumir esa responsabilidad. Eh, hace unas semanas arrancó un rumor muy fuerte de que iba a renunciar, estábamos a puertas de discutir la reforma tributaria en la plenaria y en ese momento empezó a haber muchos cuestionamientos porque la gente dijo, bueno, ¿cómo es que este tipo nos va a imponer una reforma tributaria que tiene un golpe gigantesco en la economía, que aumentará el desempleo, la pobreza, la inflación y resulta que este tipo la aprueba y sale corriendo? Y entonces cuando empezó ese nivel de digamos, de zozobra alrededor de la posible renuncia, salió y dijo, no se preocupen que yo no voy a renunciar, yo aquí me quedo, dice el ministro. Y pues eso es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque probablemente no renuncia ahora, pero a la vuelta de 6 meses probablemente sí se va a ir. Y yo creo que no es correcto que haga eso. Yo creo que si el ministro vino a Colombia, asumió esta responsabilidad, está en un gobierno que ha profundizado la incertidumbre y la desconfianza y que en buena parte serán los que van a provocar una crisis económica el próximo año. Pupitrearon de manera irresponsable una reforma tributaria que aumenta el desempleo, la pobreza y la inflación. Y ahora resulta que el señor ministro tiene un plan B para salir corriendo y lavarse las manos en la mitad de la próxima crisis económica. Eso no le queda bien ni al ministro, ni sale pues con la ni diría yo, ni representa la responsabilidad que debería asumir con los colombianos. Entonces, pues lo que yo le estoy pidiendo hoy públicamente es que renuncie a esos compromisos académicos en la Universidad de Columbia y que se quede aquí los 4 años. Es fundamental la estabilidad de él y ya lo dijimos en la primera respuesta, Diego. Es el único ministro que de alguna manera demuestra algún grado de sensatez frente a la economía y frente a los mercados. Y pues imagínese usted lo que pasaría. Primero, si se va, sigue disparado el dólar hacia arriba.
no habría una política macroeconómica medianamente responsable para afrontar, por ejemplo, la inflación. Pero imagínese usted a quién podría poner Gustavo Petro. Si Gustavo Petro pone a otro ministro del talante de la ministra de Minas, pues apague y vámonos. Ahí sí no hay nada que hacer. Entonces yo creo que es fundamental que el ministro Campo asuma su responsabilidad con los colombianos y se quede en Colombia. Pero acá, doctor Uribe, uno puede hacer dos interpretaciones. La primera, que asuma las responsabilidades por la tributaria, muy seguramente el Plan Nacional de Desarrollo, pero la otra interpretación, con base en lo que usted nos acaba de decir, es que no se vaya para evitar un desastre mayor porque pueden poner a una persona que no esté capacitada. ¿Cuál de las dos es más acertada? No, yo digo que todas valen Uh-huh. y mucho más en un gobierno que el gobierno de Petro en muy poquito tiempo ha hecho mucho daño, ¿no? La devaluación es enorme y la gente todavía no, a mucha gente no identifica las consecuencias de la devaluación. Creen, hombre, eso es para los ricos, los que salen a viajar al extranjero. No, falso. Si la devaluación es muy profunda, es decir, aumenta demasiado el valor del dólar en Colombia, pues finalmente eso tiene un impacto inflacionario gigantesco, porque un porcentaje muy importante de los bienes y servicios que consumimos son importados. Y ni se digan los alimentos, los insumos, por ejemplo, en el tema de vivienda, en el transporte de carga y pasajeros, por ejemplo, entre muchos otros. Por ejemplo, el transporte aéreo. Es decir, el efecto sería devastador si sigue la devaluación por el lado que va. Y si a eso se le suma ya un contexto de inflación como el que estamos viviendo, pues se agrava todavía más las cosas. Cuando la inflación de los alimentos ya supera el 25%, pues imagínese usted impuestos a la comida como lo pusieron en la reforma tributaria, devaluación y malas decisiones económicas. ¿Por qué cuento esto? Porque este gobierno de verdad está haciendo mucho daño en muy poco tiempo, particularmente en la economía. Va a poner en riesgo los empleos, va a aumentar la pobreza, va a aumentar la inflación, va a aumentar el costo del dólar o el precio del dólar. Y entonces esto importa porque al final muchas de estas reacciones son reacciones naturales a las decisiones del gobierno. Y si el mercado huele, digamos, diría yo, desconfianza o incertidumbre, pues empiezan a tomar una serie de decisiones que suben el dólar u otras cosas. Por ejemplo, una decisión o una situación que muy poco se comenta es la tasa de los TES, de los títulos de valores del Estado. Imagínense, los títulos del Estado han venido subiendo la tasa porque empiezan a medir ya un riesgo país mayor. Entonces, por todas partes la gente está asustada de lo que está pasando con este gobierno. Y todo eso pone, pues lo repito, al final en riesgo los empleos, la posibilidad de emprender, la inversión en Colombia. Y el ministro Campo, pues ha habido un consenso de que sin ser el ministro estrella, sin ser el ministro ideal, pues es ese medio polvo a tierra que permite tener algún grado de discusión de nivel técnico, que entiende las discusiones, que asume compromisos, pues que espera uno que cumpla para los diferentes sectores en el marco de la reforma tributaria, pero en general, digamos, ha venido hablando con diferentes sectores y más o menos diría yo que a pesar de los errores que ha cometido en el pasado o en esta gestión, le cabe el país en la cabeza, diría yo, para ser también fieles pues, a la verdad. Entonces, con este antecedente que planteo, pues si el ministro se va a profundizar esa incertidumbre y el costo va a ser inmediato para los colombianos. La gente va a tener, digamos, pánico porque, entre otras cosas, si ya este ministro ha participado del cambio de reglas, ha contribuido a la inestabilidad jurídica, imagínense lo que podría pasar si viene otro con otra agenda, sin asumir la responsabilidad o los compromisos del ministro Campo, etc. Pero súmele que después de imponer esa reforma tributaria, alguien tiene que navegar al país por las consecuencias de esa reforma. Y entonces es muy fácil para el ministro decir, bueno, hice la reforma y me voy. Entonces yo lo que le estoy diciendo al ministro, no, no señor, usted tiene una responsabilidad aquí con Colombia, ¿no? A modo de, no, dicen, él está en la Universidad de Columbia, entonces no es Colombia, es Colombia. Aquí usted tiene la responsabilidad con Colombia de quedarse y asumir esa responsabilidad. Entonces yo un poco lo que planteo es que entiendo la preocupación que tiene, la zozobra que se genera en que pueda renunciar el ministro, tanto así que él mismo dijo, yo no renuncio, o sea, él entiende la necesidad de tener estabilidad en esa cartera, y yo lo que quiero es poner un debate sobre la mesa, para que los colombianos entiendan que el ministro actual, pues, se va a ir más rápido que tarde. Ojalá no sea así, pero entonces también
que asuma la responsabilidad ya política de dejarnos aquí un país en crisis y salir corriendo, porque entonces es muy fácil. Y como lo dije la semana pasada, al único que no le afecta la evaluación es al ministro Ocampo, porque mientras los colombianos nos empobrecemos todos los días, su patrimonio, su riqueza crece. Y además, pues tan contento, se termina aquí y se va a ganar sueldo en dólares, mientras que los colombianos siguen ganando, que seguimos ganando en pesos. Entonces, yo creo que la responsabilidad política y moral del ministro es quedarse en Colombia, asumiendo la responsabilidad. Ahora, que después de los 4 años lo reciben otra vez en la universidad, bueno, ya el que él haga lo que considere, pero que los cumpla a los colombianos. Pues veremos a ver qué dice el ministro, a qué responda. Es una petición que usted ha hecho. Por ahora no hay una respuesta. Senador, en ese sentido quiero preguntarle, pues ya 100 días de gobierno del presidente Gustavo Petro y vemos una serie de mensajes contradictorios. Desde la Casa de Nariño se dice una cosa, los ministros salen a decir otra y pues se ve un doble discurso. Le pongo un ejemplo. Altas fuentes de la Casa de Nariño dijeron que no iba a haber militares en retiro en la mesa de negociación con el ELN. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, salía a decir que sí habrá, que en determinados momentos, pero sí habrá. Ocurre con los vuelos a Venezuela, que Satena no tiene cómo viajar a Venezuela, y también el ministro de Defensa sale a decir que van a comprar unos aviones para que Satena opere. ¿Eso no demuestra que hay un desorden en el gobierno? Pues Diego, lo que hoy está pasando en el gobierno Petro es exactamente lo que advertimos en la campaña y antes. Y es más, es lo que vivimos en Bogotá cuando Petro fue alcalde, improvisación absoluta. Gustavo Petro es una persona que es capaz es decir, tiene la capacidad de hacer un gran diagnóstico sobre los problemas. Eso ya quedó comprobado. Es decir, él entiende los problemas, pero no tiene ni idea cómo solucionarlos. Y mucho menos su equipo, porque además tanto en Bogotá como ahora nos ha demostrado que no sabe elegir buen equipo, no tiene la capacidad de conformar buenos equipos. Y ese es un problema en el liderazgo en el mundo entero. Es decir, hay cursos enteros que se dedican a estudiar cómo elegir un buen equipo. Gustavo Petro no lo sabe hacer. Y pues ya lo hablábamos frente al ministro Campo. ¿Cómo será que el ministro Campo es el mejor? Y mucha gente dice, no, pero es que no es bueno. Por eso yo digo, sin ser el ministro estrella, termina siendo el mejor frente a lo que usted tiene ahí en el gabinete. Pero mire, Gustavo Petro se demoró escogiendo el primer anillo de su equipo. Es decir, incluso el equipo de primer nivel se demoró. No tenía listo y todavía hay entidades que acaban de nombrar hasta ahora. Muchas de esas entidades incluso son entidades que hacen parte de la negociación política con el Congreso, pero lo que es evidente es que no escogió buen equipo. Entonces, improvisación, no sabe escoger un buen equipo y súmele a eso un gobierno ideológico, de retórica, de poca ejecución, de poca capacidad de ejecución. Entonces, pues ahí usted empieza a ver la contradicción que ya usted está viendo ahora, porque entonces cuando esa ideología lo que hace tomar, digamos, lo que motiva las decisiones y no la evidencia, no la técnica, pues evidentemente ahí es donde empiezan, no, sale la ministra, por ejemplo, o la viceministra de Minas a decir una cosa y rápidamente sale el ministro de Ocampo a tratar de enderezar la cosa, y eso va pasando permanentemente. Incluso el mismo presidente Petro ha tenido que ser desmentido, por ejemplo, en el caso del ministro Campo, también por su ministro. Y súmele a eso la retórica y la demagogia, el populismo. Entonces, con la retórica del cambio, están justificando destruirlo todo. Y yo he insistido, en Colombia hay que cambiar muchas cosas. En Colombia hay muchas cosas que no funcionan y que a pesar de que algunas han mejorado, otras no, en el pasado, pues todavía falta mucho. Pero lo que es muy peligroso es que con el discurso de mejorar lo que no funciona o cambiar lo que no funciona, se destruya lo que sí sirve. Y lo que uno ve en estos 3 meses del gobierno Petro es eso, es que en 100 días se han dedicado, más que para cambiar lo que no funciona, es a destruir lo que sí sirve. Pues la salud es un ejemplo, la economía es otro, en las fuerzas armadas es otro, la política de vivienda es otro. Entonces, lo que era política de Estado, que ha sobrevivido al gobierno de Uribe, gobierno Santos y gobierno Duque, pues parece que no va a sobrevivir, las políticas de Estado no van a sobrevivir al gobierno Petro. Y yo resumiría que, uno, el efecto más latente hoy es el problema económico, es la imposibilidad de tener una economía creciente, fuerte. Vamos a tener todo lo contrario. Ya hablé de la devaluación, de la inflación, súmele eso, el problema de los empleos, el costo de la inversión en Colombia. Vamos a ser el país menos competitivo con la reforma tributaria de la OCDE de Latinoamérica. Y eso lo que empieza a pasar es que las consecuencias no se notan inmediatamente, pero al mediano plazo sí.
y ya vamos a empezar a ver cómo las personas, las inversiones o las empresas empiezan a frenar inversiones, empiezan a reducir la operación. Yo le pongo aquí casi que un reto a cualquier colombiano: vayan a un banco y pregúntenle a los cajeros, a los gerentes o subgerentes de las sucursales, ¿qué está pasando en los bancos? La gente está enloquecida sacando plata y haciendo lo que pueda para sacarla del país. Es decir, la gente está paniqueada realmente de este gobierno. Y el segundo efecto es la impunidad total. Este gobierno en muy poco tiempo se dedicó a debilitar las fuerzas militares y a empoderar y beneficiar a los criminales. Y eso lo que va a llevar es a que se profundice la inseguridad. Miren, Bogotá, aquí en Bogotá donde estamos en este momento, usted y yo, la inseguridad está disparada. Lo que estamos viendo en Transmilenio, en el SITP, lo que estamos viendo en varios barrios de Bogotá, nunca lo habíamos visto. Y en buena parte pasa porque la narrativa que empodera a los criminales y criminaliza a la policía, pues termina afectando y generando, digamos, un lenguaje de odio y resentimiento que al final tiene una consecuencia, que es la violencia. Entonces, yo creo que ese es el resultado de los 100 primeros días, muy pocas decisiones para destacar positivas. Y pues lo único que ves uno es un presidente que no quiere recomponer, ¿no? Es como que si cada vez que la embarra, en vez de salir a recomponerlo, la embarra un poquito más. Y bueno, ya estamos, vuelvo, repito, viendo las consecuencias. Y quiero preguntarle por una, llamémoslo así, una fama que se ha ganado el presidente Gustavo Petro, y es la impuntualidad. Varias reuniones ha llegado tarde o no asiste, y ahora en esta gira internacional en la que está, en la COP27, no llegó a esa foto oficial, que aunque mucha gente diga que no, es importante, que es una fotografía, pues eso diplomáticamente es importante, y más por los temas que se están tocando. ¿Qué opinas sobre este tema? Porque además también se ha hablado de una reunión con el presidente de Francia, a la que el presidente Petro tampoco llegó. Y tampoco le cumplió a Biden hace unos días en Washington. Entonces le incumple a los sectores, a los alcaldes, a los gobernadores, a los ministros, le incumple a los congresistas, es decir, a todo el mundo. Y yo creo que la impuntualidad en Gustavo Petro ha sido un rasgo toda su vida. Así fue como alcalde. Yo recuerdo a muchos periodistas en ruedas de prensa que los hacían esperar 2, 3 horas, citas con sus propios secretarios que los esperaban 2, 3 horas. Es decir, muy poco puntual. Y eso al final lo que demuestra es particularmente arrogancia, pero también desorden. Y un gobierno desordenado no funciona, eso que le quede claro a los colombianos. Es decir, si algo tiene que tener método, sistema, juicio, es del gobierno, es el ejercicio de gobernar, ¿no? Porque él tiene una responsabilidad como líder, digamos, por un lado, dando mensajes, tirando línea, hablándole a los colombianos, hablándole a los mercados internacionales, etcétera. Pero por el otro lado, tiene también la responsabilidad de gerente, de administrador público. Y cuando usted es desordenado, cuando usted incumple, cuando usted no llega, pues evidentemente lo que demuestra es eso, es desorden y también arrogancia, que pues también es contraproducente en el ejercicio del gobierno. Y al final, cuando estamos hablando de escenarios internacionales como el que usted me plantea, pues lo que hace es quedar pésimo a Colombia, ¿no? Ahora lo de la foto que usted decía, no, yo sí creo que la foto es fundamental. Cuando usted llega a reunirse con todos estos líderes del mundo entero en una foto como esas, pues lo que pone es precisamente a Colombia literalmente en el mapa. Dice, aquí está Colombia y Colombia importa y Colombia puede aportar y Colombia, por ejemplo. Gustavo Petro anda diciendo en el mundo entero que él quiere proteger la selva amazónica y que Colombia es fundamental para la protección de la selva amazónica y que necesitamos que los países desarrollados, que son los principales emisores de emisiones de carbono, por ejemplo, sustituyan, por ejemplo, él propone deuda por la protección de la selva amazónica, cosa que además es una propuesta interesante, por ejemplo, de las pocas que he hecho interesantes es esa, pero además, ok, que quiere que haya cooperación internacional para eso, pero no llega, Colombia no llega, y además llega a ser un discurso, además esto parece chiste, pero tiene mucho que ver, la comunicación de Gustavo Petro con los mandatarios en el mundo entero es muy limitada, porque además al no saber inglés, y esa pues es una realidad del país, de nuestro país, y obviamente es una cosa que hay que cambiar. Yo desde que soy concejal en Bogotá he venido promoviendo que haya esfuerzos reales de bilingüismo, pero una persona que lleva todos estos años en el ejercicio del gobierno y del poder, por llamarlo de alguna manera, como Gustavo Petro, pues ya es lamentable uno que no sepa hablar inglés y que no tenga por lo menos las herramientas mínimas para comunicarse, porque eso limita mucho. Imagínese usted en esos encuentros, no solamente tienen las reuniones bilaterales, que tiene un poco más de tiempo, sino tiene encuentros espontáneos con líderes fundamentales, que usted tiene que lograr aprovechar al máximo, porque una buena comunicación
abre una puerta de trabajo enorme. Entonces, con un buen comentario del presidente Petro a un mandatario en otro país, puede detonar la posibilidad de inversión extranjera, puede detonar la posibilidad de cooperación internacional o cualquier otro tema. Entonces, claro que esos encuentros son fundamentales y pues un presidente que llega sin la capacidad de comunicarse, sin hablar inglés, que además echa un discurso que suena, es decir, que es un discurso de buenas intenciones, pero que poco se acopla a la realidad de los países y que súmele además que él pues está hablando desde un país con muy poca participación en las emisiones. Yo no sé si lo tengamos claro, pero Colombia aporta menos del 0.4% de las emisiones de efecto invernadero en el mundo. Entonces, cuando él llega a hablar, él debería estar, en vez de estar cuestionando a los otros, es diciendo, mire lo que nosotros podemos hacer, venga y trabajamos juntos. Y Colombia, en eso vuelvo, repito, podría estar de acuerdo con Gustavo Petro, debe volverse el líder en la protección de la selva amazónica y debe ser un pulmón del mundo y una fuente hídrica pues natural de toda la región. Entonces ahí hay mucho que hacer, pero bueno, es lamentable la manera en como Gustavo Petro está asumiendo esa responsabilidad. Pues bueno, senador Miguel Uribe, gracias por haber estado aquí en Semana y quedamos entonces a la respuesta, si la hay, del ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Que tenga buena tarde, senador. A usted, Diego, muchas gracias y para anotar y hacer énfasis, es fundamental que el ministro se quede, que el ministro asuma su responsabilidad. De lo contrario, ya verán entonces cuando él se vaya, pues que mi petición tenía razón de ser y que tenía un fondo mucho más, es decir, que tenía fondo, porque al final a mí no me importa qué haga él después, ¿no? Me refiero al ministro Campo. Si quiere irse a Colombia o a cualquier otro sector, bienvenido. Pero lo importante es que mientras lidera una agenda que está provocando en buena parte la desinversión en Colombia, que va a profundizar la incertidumbre, la desconfianza, la inestabilidad y la crisis o desaceleración de la economía el próximo año, pues lo único que le queda es quedarse aquí asumiendo esa responsabilidad. Entonces vamos a ver si responde y especialmente que se quede, ¿no? Y gracias, Diego. Y estaremos atentos, por supuesto. Y ustedes también, gracias por estar con nosotros. Recuerden, ingresen a www.semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. La cita con nosotros es a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos a tan solo un clic de distancia. Que tengan buena tarde.